Vamos a reflexionar. No me oiga a mí. Abra este oído, o disponga el oído. Y el oído del Espíritu para que la palabra del Señor la internalice y pueda usted y yo recibir lo que el Señor en esta mañana nos dice a través de su sagrada Escritura. Y cuando dice nacer de nuevo, nueva criatura, es con un propósito. Y hemos reflexionado sobre ese propósito, hermano. Yo sé que sí. Pero en esta mañana vamos a ir desglosando bajo la sabiduría del Espíritu Santo ese propósito divino por el cual Dios nos hizo nueva criatura. Y ese propósito divino no es nada más y nada menos de servir. Servir. Y por eso la disertación y la prédica de esta mañana la hemos titulado Una nueva vida es una vida de servicio. ¿Y servir a quién es usted? Porque el hombre, bajo la influencia carnal, hemos perdido la capacidad de servir y la hemos adquirido esa capacidad carnal de que nos sirva. Pero antes de entrar en detalle del tema, queremos que reflexionemos. Quiero anotar la hora para que me hagan parado por si acaso me paso. Pero el Señor nos está hablando de esta manera, gracias al Señor. Entonces, vamos a disertar y reflexionar un poquito atrás, porque es lo que estamos viviendo. Antes de desarrollar el tema, debemos preguntarnos, y si no se la ha preguntado, hágaselo en este momento. ¿Por qué si Dios nos creó para servir, entonces el hombre hace lo contrario? Nos gusta qué y nos cuesta, y eso tiene una raíz profunda en la y la palabra nos explica el porqué. Y para allá vamos. ¿Y en qué momento entonces el hombre dejó? Porque si Dios nos creó para servir a Él y a nuestros semejantes, ¿en qué momento se desvió esa conducta? ¿Y cuál fue el motivo? Y si hay solución a esa desviación. Por supuesto que sí. Igualmente ustedes estarán preguntándose en qué parte de la Biblia dice que nacimos para servir. Fíjense, es el propósito divino y sobre lo cual nosotros estamos en la tierra. Pero vamos a buscar la respuesta en la Sagrada Escritura cuando nacimos para servir. Vamos a leer Génesis 1:27. Amén, cuando estemos ubicados en la palabra del Señor. Génesis 1:27. Amén. La palabra del Señor dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra
Los crió. Y de repente alguien puede decir, eso lo estoy cansado yo de leer. Hermano, pero el problema es que usted lo lea. El problema es que usted y yo nacimos para ser imagen del Señor. ¿Y dónde está esa imagen de Dios en nosotros? Obviamente, físicamente no es, ¿verdad? Está en lo espiritual. ¿Y dónde se refleja esa imagen? En la justicia, la santidad y la verdad. Dios creó al hombre con esa imagen, ese espíritu de justicia, santidad y verdad. Y cuando el hombre perdió esa imagen, usted y yo estamos viviendo las consecuencias de esa desviación. Y obviamente, cuando la justicia, la santidad y la verdad se le entregó Dios a Adán. Y ya sabemos que por su desobediencia perdió la imagen del Señor. Y entró entonces la injusticia, la maldad y la mentira. Que es el modelo de Nicieses, que es el modelo de vida que viene de generación en generación. Porque cuando usted observamos en esta tierra, quienes tienen la responsabilidad de administrar la justicia, lo que encontramos es mucha injusticia. El mundo, a pesar de su gran desarrollo tecnológico y científico, el hombre, lejos de acercarse, ¿qué sucede? Se aleja. Y fíjense que todas estas cosas que hoy ustedes estamos viviendo, ya nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él hizo lo que hoy se conoce, que llaman los especialistas, un análisis geopolítico de los hechos que estaban aconteciendo en su era. No me crean lo que yo estoy diciendo, pero vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20, del versículo 25 al 28. Amén. Cuando estemos ubicados, capítulo 20, del versículo 25 al 28. Y vamos a leerlo con detenimiento, porque en estos versículos se reflejan los dos modelos de vida: una vida con Cristo y una vida sin Cristo, una vida con justicia y una vida sin justicia. Pero me llamó mucho a la meditación
que siendo el Señor Jesucristo en aquella época, fíjese, en aquella época hizo una radiografía o un análisis que llaman los expertos políticos, geopolíticos, de la situación que usted y yo estamos viviendo, no en nuestro país, no nos vamos a meter en nuestro país, a nivel mundial. Y ya vamos a describirlo. No nos metamos en los países porque podemos confundir una cosa con la otra. La palabra del Señor dice así. Dice, entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por mucho. Hermanos, vamos a reflexionar rápidamente sobre el versículo, fíjese, 25, que es lo que me refería en el sentido de que el Señor Jesucristo en su época hizo ese análisis de la situación que estaba viviendo la sociedad. Y él me dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean? Pero cuando aquí podemos ver los gobernantes, naciones y enseñorean. Entonces, ¿qué es enseñorear? Tomar dominio, ¿verdad? Yo tuve que buscar asesoramiento de la pastora y del pastor. ¿Qué es? ¿Por qué se enseñorea? Fíjense que Jesucristo observó y vio que los gobernantes se estaban enseñoreando de las naciones. ¿Pero qué es las naciones? Yo no quise buscar un concepto sofisticado, sino algo muy sencillo. ¿Qué conforman a las naciones? Un territorio, todos los recursos naturales, renovables y no renovables, creados por Dios. ¿Qué otro? Están a toda la creación, incluyendo las personas. Pero también existe un gobernante y un sistema jurídico creado por el hombre para regular la actuación de toda la sociedad. Pero quiero reflejar acá que cuando Dios habló, fíjese, aquí está hablando Dios hombre. Se dice, los gobernantes se enseñorean ¿de quién? De los otros hombres. Lo tienen bajo dominio y disfrutan de toda la creación, de todos los recursos naturales, para beneficio de quién? De muchos. De ellos y su interés. Pero no se me desvíe mentalmente ni se vaya a lo político. Estamos en lo espiritual y estamos en lo que dice la Sagrada Escritura. No me vayan a confundir el mensaje con otra situación. Estamos estrictamente hablando de la palabra del Señor, para que no vaya a haber ninguna mala interpretación desde el punto de vista político. Entonces, hermano, vámonos. Me llama la atención porque cuando se dice enseñorear es tomar, ejercer dominio. Pero quien usó, fíjense, quien usó esa palabra por primera vez y que está aquí en la Biblia fue Dios cuando estaba haciendo el universo. Y vemos a qué se refería Dios cuando utilizó el señorear. Vamos a Génesis capítulo 20.
7, 98. Fíjense, la palabra del Señor está clara. Y quiero que asimilemos esto, porque esto es el origen de muchas cosas que hoy el mundo y la sociedad padecen. Dice, y bendijo Dios y les dijo, ¿a quién le dijo? A los hombres, o al hombre, o después que lo creó: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Fíjese, Dios utiliza señorear aquí. Y su Hijo, Dios hombre, la vuelve a utilizar para referirse a lo que está sucediendo en ese momento. Pero, ¿a qué se refería nuestro Dios cuando dijo: y señoréense en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueva sobre la tierra? Y cuando el Señor Jesucristo observa y hace ese panorama y observa que el hombre se está enseñoreando es contra su semejante, contra su mismo amigo. ¿Y cuál fue la palabra original del Señor a la que se refería? Domina a los animales y no a los hombres. Y domina a los animales no para ponerlos de payaso de bolsillo, no, para que dominarlos para alimentarse. Ahora bien, viendo este escenario, ¿qué sucedió entonces? El hombre ha roto, ha desequilibrado el orden establecido por Dios. El hombre no estableció, hombre domina al hombre, sino hombre está al servicio de tu semejante. Por eso es lo que dice la palabra: amaos los unos a los otros. Y fíjense entonces cuál es la situación que se vive consecuencia de esa transgresión al orden divino. Volvamos al versículo que dice en Mateo 20:25, y me llamó bastante la atención también cuando dice que naciones, sabéis que los gobernantes y las naciones se enseñorean de ella, y los grandes, ¿a qué se refiere? Y los grandes gobernadores ejercen sobre ella potestad. O sea, las grandes naciones ejercerán potestad sobre las pequeñas. Es decir, las pequeñas están sometidas por sus gobernantes y por los gobernantes más grandes. Y fíjense que aquí el Señor Jesucristo vuelve a utilizar el término potestad. Y Él utilizó ese término cuando murió al tercer día, resucitó, fue a los cielos, bajó y dijo: toda potestad me es dada y en la tierra. Y aquí se refiere a un hecho terrenal, a lo que Él está mirando como hombre, y observa que en ese momento histórico existían grandes naciones que dominaban en lo que hoy los grandes economistas y líderes mundiales se denominan países subdesarrollados y países. Ahora, mi pregunta y reflexión: ¿será que esas condiciones han cambiado? Obviamente que no. Porque tuve la curiosidad de investigar algo y aparece un grupo que se llama G7,
donde están integrados los 7 países más industrializados del planeta. Entre ellos están Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, Alemania, Japón y el Reino Unido. Ellos se integraron en lo que hoy por hoy se denomina G7. Y ellos se unen ¿para qué? Para luchar contra la pobreza, para generar bien a la humanidad. Se unen y se integran para cubrir sus propios intereses personales y de grupo. Y vuelvo y repito, no me lo olvide de punto político. Esto es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra y lo que usted y yo estamos viviendo. Y si no, lea la prensa y nos ubicamos y nos actualizamos. Que por eso es que la palabra del Señor es hoy, mañana y siempre. Fíjense, en qué momento el Señor Jesucristo dijo eso, que hoy esa palabra está vigente. Hace aproximadamente como 2000 y un poquito más de años. Pero todas estas cosas, hermano, tienen una consecuencia. Y si en el mundo está imperando la injusticia, la maldad y la mentira, eso genera una criatura que se conjuga y que hoy se denomina corrupción. Y no es la corrupción que usted oye por ahí en la prensa, no, es la corrupción generacional. Esa corrupción, por lo que muchas veces nosotros nos ponemos, hay una maldición generacional. Pero esa maldición generacional genera hechos que nos afectan la vida mía y de mi generación. ¿Y qué es corrupción? Dice acá, yo traje algo que dice: la corrupción se manifiesta en la descomposición social del mundo, producto, fíjense, originada por la transgresión del hombre al orden establecido por Dios. ¿En qué? ¿Por qué hay objetivo cuando el hombre rompe el orden establecido por Dios? Es en su afán de obtener poder, riqueza. Y muchas veces yo fui un poquito más a ese, tener riqueza sin trabajar. Porque Dios dice en su palabra: yo bendigo el trabajo de tus manos. Pero hoy en día estamos viviendo en una sociedad que genera riqueza sin utilizar el trabajo de tus manos. Utilizan la picardía, el engaño, la especulación, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto, todo esto es para ponerlo al servicio de sectores. Pero fíjense, hay como algo para terminar esta parte, que este es el modelo del mundo. Ya vamos a ir al modelo de Jesucristo. No todo está perdido. Por eso es que usted y yo estamos acá. El hombre se creyó con la posibilidad para conquistar al mundo y dominarlo, y que la naturaleza le obedeciera. Pero hoy somos víctimas, fíjense, hoy somos víctimas de ese desarrollo científico y tecnológico. Y sobre todo, no por el desarrollo en sí mismo, sino por el uso que le ha dado el hombre en función no del bienestar colectivo, sino ese uso rompe los equilibrios naturales creados en los ecosistemas creados por Dios. Y por eso hoy por hoy estamos padeciendo, el mundo padece terremotos, tsunami, ¿cómo es?
el calentamiento del planeta, la pobreza viene de él, aumentando. ¿Qué otra cosa podemos ver? Y algo que es preocupante, el agotamiento de los recursos no renovables se vienen agotando. Y dicen los grandes especialistas que las guerras del futuro no son por petróleo, sino por agua. Y así podemos caer en infinidad de situaciones. Pero este es el modelo del mundo, hermano. Este es el modelo donde impera la injusticia. Son tres: injusticia, la maldad, y la mentira. Pero hoy, en esta mañana, fíjese lo que dijo el Rey de Reyes, el Redentor del mundo, el que murió, el que murió en una cruz. Y por eso usted y yo no adoramos al Cristo que está en la cruz, ¿verdad? Usted y yo adoramos al Cristo que resucitó y está a la diestra del Padre. Y que usted y yo, cuando hicimos aquella decisión, ahora Él mora en mí. Somos nueva criatura con el propósito de, con esta nueva vida, vamos a servir. Fíjense, en Mateo 20 se dice, vamos a volver a Mateo 20:26, donde Dios está hablando a sus discípulos, que en el segundo párrafo dice, mas vosotros, Dios, Jesucristo le está hablando a sus discípulos, pero en esta mañana, ¿a quiénes nos está hablando? A nosotros. La palabra dice, y nos da, dice, mas entre vosotros no será así. ¿Cuál es así? Que entre nosotros no debe reinar ni la injusticia, ni la maldad, ni la mentira. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros. Entonces, hermano, el negocio en el modelo de Dios no es esperar que me sirvan, sino esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, es para servirle a Dios y a nuestro semejante. Entonces, cuando usted recibió a Cristo como nuestro Salvador, llegó la justicia, llegó la verdad y la santidad. Amén. Pero como que ustedes como que no le ha llegado, porque no hago ningún amén. Llegó la santidad, la justicia y la verdad. Ahora sí. Amén. Claro que sí. Porque es palabra del Señor que dice. Entonces, hermano, usted y yo somos los que Dios quiere utilizar para restablecer el orden transgredido por el hombre. Por eso, cuando llevamos una vida de servicio, es porque Dios quiere hacer grandes cosas para el semejante, utilizar a usted y a mí para hacer grandes cosas para su familia, para su vecino, y grandes cosas para él y para mí. Amén. Digo esto, amén, como que le falta una unción del Espíritu Santo. Amén. Amén con ganas, hermano. Recuerden que estamos oyendo esta palabra y esta palabra está saliendo de acá. Y si tenemos tristeza y nos falta fuerza para decir un amén, entonces, hermano, ¿cómo será cuando nos toque servir?
de reflexión. Fíjense, entonces, si usted y yo estamos en esa nueva vida para servir, ¿en qué parte, en qué sitio? ¿Será que nos toca únicamente servir en el ministerio de la iglesia, o únicamente cuando el pastor nos llama tenemos que hacer lo que la pastora nos sirve? Ajá. Entonces debemos servir todo el tiempo, constantemente, porque el verdadero creyente no se demuestra en la iglesia. El verdadero creyente está afuera. La conducta del verdadero creyente se demuestra es afuera, en las luchas y en la guerra. Entonces vamos a la Sagrada Escritura en Colosenses 3, 23 y 24, y vamos a ver ahí, la palabra del Señor nos indica en dónde vamos a tener esa conducta de servir y cómo hacer las cosas. Y aquí nos da para cada quien un poquito. Amén. La palabra del Señor dice así, Colosenses 3, 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servimos. Y dice, ¿en qué lugar? En la iglesia. Se refiere en todo, en todas partes. Y no trabajar porque el pastor está aquí frente a mí. No trabajar porque el jefe está frente a mí. No hacer las cosas aparentemente porque alguien me lo dijo. No. La palabra nos dice que hagamos las cosas de corazón. Y que no les háganlo percibiendo que no le está trabajando al jefe, no le está trabajando a esta persona, le está trabajando. Y no, como decía un amigo, yo no le doy trabajo a los evangélicos porque son muy perezosos. Un amigo que tiene un supermercado allá en Caudal. Dios reprende, serán otros, pero yo no soy ese. Ni ninguno de los que estamos acá. Ninguno de los que estamos acá, porque nosotros somos dirigentes. Amén. Entonces, hermano, ¿cuáles son los escenarios o los roles que usted y yo desarrollamos en la sociedad? Rápidamente, ¿cuánto tiempo llevo? No sé si estoy contra tiempo. Rápidamente dice, como trabajadores, fíjense, como trabajadores, ¿cómo vamos a desempeñar las tareas que nos asignan? ¿Será que vamos a trabajar cuando el jefe nos mande? ¿Será que vamos a trabajar porque hay un memorando? No, debemos trabajar porque estamos sirviéndole al Señor. Y cuando nosotros trabajamos con esa actitud, en nuestras vidas se está generando una capacidad de gerencial. Lo que usted no necesita tener a alguien encima para cumplir la tarea, porque genera una obligación y una actitud de servicio y que permite a nosotros como hombres aquí en la tierra ser diligentes y obtener o salir de la pobreza terrenal. Porque Dios, como dice, quiere que cada uno de nosotros vivamos en abundancia, pero Dios hace una parte y usted y yo hacemos la otra. Amén. Empresarios, que va para todo, hay para empresarios, para abogados, para contadores, para mecánicos. Moisés, cuando le lleven el carro allá, recuerden que no le está trabajando al hermano César, le está trabajando a Dios. Cuando mejor le lleve el carro, le está trabajando a Dios. Eduardo, o los empresarios que están acá, recuerden que esa empresa, ese patrimonio que Dios le dio para administrarlo, es para servir. Y debemos servirle con calidad. Obviamente que tenemos que
obtener recursos para vivir y diezmar a la obra del Señor. Pero todo con justicia, todo con ponderación. Ahora, hermano, padre y madre, recordad que nuestros hijos nos lo entregó el Señor para administrar sus vidas bajo los principios, no bajo mis caprichos ni mis vicios, sino bajo los principios del Señor. Y por supuesto, ya casi va a terminar rápido, y en las reuniones sociales, ¿qué vamos a hacer nosotros? No vamos a esconder y no vamos a decir que no somos cristianos. No vamos a dejar impactar por los que están ahí. Recuerden que la palabra del Señor dice: usted y yo somos la luz y la sal. Entonces no dejen que lo que no son la luz le quiten la luz a usted. Y rápidamente, todo esto, usted dice, pero eso cuesta. Claro, todo lo que cuesta genera beneficio. Todo lo que cuesta genera rentabilidad. Y si nosotros mantenemos esa vida llena de servicio, nos ganamos, como dice, todos los ascensos aquí en la tierra, y cuando el Señor venga a buscarnos, nos encontrará, como dice, irreprensibles ante su presencia. He cumplido la buena tarea y me he ganado la vida eterna. ¿Sí? Luego, hermanos, no vamos a leer, sino que vamos a resumir, pero para lograr todo esto y mantenernos constantes y mantenernos siempre al servicio en todo lo que hagamos, en Romanos 12, del 10 al 14, léalo con tranquilidad en su casa. Pero sí vamos a resumir lo que dice esa palabra. Dice: amaos los unos a los otros con un amor fraternal. Dígale a que está a su lado: te amo con el amor fraternal. Dígaselo. No le dé pena. Eso no le cobra, ni va a pagar nada. Lo amo. Hermanos, los amo con el amor fraternal en Dios. Amén. Y se ama, como dice, activo. Fíjese, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, pero constante en la oración, constante en la meditación, constante en la reflexión con oración. Y bendecir al que me hace bien. Voy a tomar lo que hace el hermano César. Vamos a bendecir al que me hace bien. Sí. Y al que me hace mal. Porque el valor real no está en bendecir al que bendice, como dice. Porque eso lo hacen también los que no tienen a Dios. El valor real está en este modelo de Jesucristo, es también bendecir al que nos hace. ¿Y cuánto cuesta? ¿Verdad? ¿Cómo cuesta eso? Por eso es que tiene un valor bastante significativo. Y para concluir, hermano, dice: usted y yo somos la esperanza. Nosotros somos los encargados de que el poder de Dios se manifieste en cada lugar que nosotros estemos. Y por eso esta mañana, yo creo que más que un mensaje, una reflexión, es un cambio en sí. Porque algunas veces como seres humanos nos descuidamos y dejamos de servir y nos ponemos a que nos sirvan a nosotros, y ya ven los resultados. Entonces, para concluir, hermano, y luego orar, dice: la descomposición social que vivimos actualmente es producto de todas las transgresiones del hombre a la planificación y al orden establecido ¿por quién? Y el único camino que tenemos o que tiene el ser humano para restablecer el orden, porque Dios es fiel, Dios no quiere violaste mi norma, pecaste, violaste mi mandamiento, pero ahí está. Ora, pide perdón, que yo te restauro la vida, dice, te restauro. Y para restaurar este orden es nacer en Cristo.
Cristo Jesús y vivir una vida de servicio. Porque termino con esta frase que dice: el hombre no salva al hombre. A la humanidad, al hombre lo salva la verdad. Y la verdad está en Cristo Jesús, que usted y yo lo tenemos aquí en nuestro corazón. Amén. Oramos. Padre de la gloria, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por estas palabras, Señor. Gracias te damos, Señor, porque estas las dijo tu Hijo amado, Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, pero hoy por hoy está vigente, Señor. Gracias te damos porque nos has dicho que nosotros no debemos actuar como actúa el hombre del mundo, Señor. Nuestro estilo de vida está en servir. Nuestro estilo de vida está en amar. Nuestro estilo de vida está en pagar el mal por bien, Señor. Llénanos, Señor, de sabiduría. Llénanos de inteligencia para mantenernos en tu oración, mantenernos en tu adoración y fortalécenos cada día más, Señor. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.